el equipo técnico de Perú Libre. Quiero dar lectura a un Twitter que vale como comunicado oficial, que lo estamos poniendo en nuestra pantalla, del ministro del Interior. Toda persona, dice José Hélice, tiene garantizado el derecho de libre expresión, pero no se permitirá movilizaciones o actos que afecten o interrumpan el proceso de vacunación, que es imprescindible en este momento y garantiza el goce del derecho a la salud. El COVID es nuestro enemigo común. Y eso es lo que acaba de publicar vía Twitter el ministro del Interior, de manera que a tomar nota. Hace falta saber qué se va a hacer ante algunas manifestaciones que se están haciendo por las noches, cuando no hay vacunación, contra el domicilio de algunas personas, entre las cuales el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Convendría que también sobre esto los responsables políticos hagan un llamado para evitar la crispación y situaciones sociales que pueden degenerar. Ahora sí, señor Arvizu, muy buenos días y bienvenido a RPP. Buenos días, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Cuéntenos, por favor, cómo Perú Libre está siguiendo la evolución del escrutinio, por una parte, y las diversas formas de cuestionamiento a los votos que se han llevado a cabo. Sí, bueno, lo primero, sí, pues hay dos flancos, ¿no? Uno que hay que observar todavía, a ver cómo termina, pero que en verdad, entendemos, no va a variar demasiado las tendencias, los votos, los porcentajes asignados a cada uno de los candidatos a este momento. Es decir, a muy pocas mesas por contabilizarse, muy pocos votos por contabilizarse, provenientes de las mesas observadas por el organismo electoral, ya podemos decir que hacia el final del escrutinio habrá una distancia similar a la que separa ahora al profesor Pedro Castillo y a la señora Keiko Fujimori. ¿Y eso es lo que usted desea o eso es lo que usted prevé en base a alguna evidencia técnica? A ver, las impugnaciones y las observaciones son las que se hicieron en mesa el domingo, ¿no es cierto? De esas, las impugnaciones son a votos y allí no se discutieron más de 700 votos, ¿no es cierto? El grueso de lo que hay que todavía dilucidar corresponden a las observaciones de la OMPE, es decir, un ente independiente que ha hecho observaciones respecto de algunas fallas que pudieran tener las cédulas, ¿no es cierto? Ojo que allí debieron entrar los personeros de Fuerza Popular a precisamente impugnar esas actas, no lo hicieron. Bueno, un momentito, usted sabe muy bien que no tenían personeros en todas las localidades de la misma manera. Exactamente, que igual que Perú Libre. 80 y tantos mil personeros no los tenían nadie. Así que mal podían ellos objetar ahí. No, igual. Habría que hacer un recuento a ver quién tenía más personeros en el país, qué cosa que no sé si es necesaria en este momento. Pero el asunto es sencillo. El grueso de mesas observadas no van a variar la tendencia. Y si la varían en los cálculos menos optimistas de parte de Perú Libre, por ejemplo, no habría una variación de más de 5 puntos porcentuales hoy. 0.5 porcentuales. O sea, básicamente estamos hablando de si hay una distancia hoy que separa al candidato Pedro Castillo de la señora Fujimori, que asciende a 50.000 votos aproximadamente, ¿no es cierto?, hoy por hoy, que es una cantidad superior a los votos por los que ganó Pedro Pablo Kuczynski hace 5 años a la señora Keiko Fujimori. Es menos de 0.4%. Sí, pero digamos, es una distancia superior a la que existió en aquella oportunidad. No la cite como gran referencia porque ya vimos lo que significó que esa victoria se haya conseguido gracias a un margen tan pequeño. Sí, en verdad yo te diría que en gran medida la crisis sobreviniente a esa situación fue generada por el propio fujimorismo. Y lamentablemente el anuncio de que podría venir una etapa similar en estos 5 años siguientes es, ¿no?, esta voluntad del fujimorismo de no defender los votos, Fernando, porque la defensa de los votos es un acto democrático y se hace en la mesa, por supuesto, ¿no es cierto?, con las impugnaciones. El gran problema, ¿no es cierto?, es cuando se desconocen los votos que favorecieron al contrincante. Ese es un acto profundamente antidemocrático. Pero ustedes también lo hacen, señor Arvizu, por favor. Más allá de... Ustedes también lo hacen.
Si hacen cuestionamientos es para que no se les atribuya votos que ustedes queden por una razón u otra y lo buscan con lupa, que no se justifican. Eso, o sea, cuando hacen ustedes las cosas está bien, cuando los otros las hacen está mal. te garantizo absolutamente, Fernando, que no ha habido, en el caso de Perú Libre, porque además me ha correspondido hacer un monitoreo de qué pasó con eso, no ha habido anulaciones o perdidos de nulidad como los ha habido en el fujimorismo, buscando allí las mesas donde se favorecía al contrincante. Eso no ha existido. Usted me está diciendo que no hay pedidos de nulidad planteados Hasta por Perú donde- Libre. ¿Contractas? Hasta donde yo conozco, definitivamente no. Las nulidades se presentaron al momento, en el mismo día de la... Observaciones, así entonces. es. Observaciones Así es, sería, y no así es, nulidad ya. Así es. Así es que vamos a ser claros con esto, ¿no es cierto? Te repito. Hay una situación absolutamente entendible y democrática en la defensa del voto. Lo que no se puede tolerar, ¿no es cierto?, es que se vaya a buscar en los lugares donde no fue favorecida la candidata para anular los votos del contrincante. ¿Por qué Eso es no? una- ¿Por qué no? Si usted cree que ahí donde no hubo personeros de Fuerza Popular hubo fraude, aprovechándose justamente que no había personas, es razonable que alguien quiera mirar de cerca y someter esto Sí. a la justicia electoral. En circunstancias normales, es decir, si advirtiéramos, por ejemplo, si las delegaciones de observación internacional hubieran sostenido, sustentado, afirmado o deslizado siquiera que ha habido un fraude sistemático como quiere hacer pasar el fujimorismo, sería perfectamente comprensible que eso... Fraude de mesa. Pero por Atención, eso, fraude de mesa. Sí. fraude sistemático, ¿no es cierto? Eso es lo que han dicho. Bueno, ese fraude sistemático no existe, Fernando. Y no existe por la razón siguiente. Escuché al señor Castiglioni hace un rato admitir que las situaciones que se habían presentado correspondían, por ejemplo, a firmas, ¿no es cierto?, a firmas diferentes. Pues bien, siendo que para estos recursos extraordinarios, ojo, se requiere un estándar probatorio altísimo, habría que preguntarle a los señores si se han presentado ya las pericias grafotécnicas o solamente se ha hecho una evaluación al ojo, ¿no?, de que la firma no corresponde una con otra, la firma del DNI con la del acta. La verdad es que es bastante ligero. Algunas fotocopias que hemos podido ver, Sí. los periodistas, sí muestran firmas ¿Sabes? Totalmente diferentes. ¿Sabes? Es decir, no se han tomado la molestia ni siquiera de imitar. ¿Sabes qué es lo que no se comprende? En derecho sabemos perfectamente que quien afirma algo tiene que probarlo. La carga de la prueba pesa sobre quien afirma una situación. No pesa sobre la persona, ¿no es cierto?, que está imputada de fraude. Lo que están tratando de hacer estas personas es sostener que aquellas personas sobre las cuales recae hoy una sospecha gracias a estas nulidades, una sospecha de fraude, prueben que la firma no era suya. Eso no es así. Definitivamente es Fuerza Popular y sus abogados los que tendrían que haber probado y no lo han hecho. Y no han hecho eso y tampoco han hecho, por ejemplo, probar que las personas que estaban en una sola mesa eran parientes. Ya lo salieron a desmentir, Fernando. Y sabes que es mucho, mucho más problemático que esto. Las personas que han salido a desmentir, que no son parientes ni hermanos ni nada, ¿no es cierto?, se multiplican en todos los lugares donde Fuerza Popular ha pedido la nulidad de los votos por esa causal. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Se necesitaba absolutamente contundencia, ¿no?, para la interposición de estas nulidades. Pero no esa tienen contundencia una sola prueba. No es usted que lo debe determinar, sino la justicia electoral. Ya lo está determinando los jurados electorales especiales, te comento, ¿no es cierto? Y de paso... A ver, si es que vamos a una pausa primero, para que nos hable después de lo que están haciendo, según su conocimiento, los jurados electorales especiales. Estamos hablando con Julio Arvizu, abogado del equipo técnico de Perú Libre. Hacemos una pausa y retomamos nuestra entrevista con él. Son las 9:49 de la mañana, estamos conversando con el abogado Julio Arvizu del equipo técnico de Perú Libre. Si lo he comprendido bien, ¿usted considera que las mesas que fueron observadas el día electoral mismo no van a tener mayor relevancia en el número total de votos? Lo contrario, según usted, pasa con los recursos de nulidad que fueron interpuestos durante los días
ulteriores al día del voto, es decir, hasta el miércoles a las 8 de la noche, que según el jurado es el plazo para recibir estos recursos de nulidad. Es muy importante que recuerdes ese plazo, Fernando, porque, como lo ha dicho además el propio presidente del Jurado Nacional de Elecciones, después de la reconsideración de esta intentona de ampliación del plazo, ¿no es cierto? Intentona tampoco use esa palabra un poco minimizadora, porque es el jurado que acordó por unanimidad, los cuatro. Es verdad, pero recularon y se echaron para atrás, ¿no es cierto? No sé si para atrás o para adelante, pero recularon de una manera realmente sí, que no genera. Yo creo que lo que no se entiende un gran entusiasmo, lo que no se entiende es la decisión inicial, ¿no es cierto? Sí. Porque era abiertamente inconstitucional, ilegal, ¿no es cierto? Violatoria de una serie de principios del derecho, pero bueno, en fin, estamos en la situación anterior y, como lo ha afirmado el propio presidente, el plazo para la interposición de estos recursos de nulidad venció el miércoles a las 8 de la noche. ¿Sabes cuántos de los 1040 hay, ¿no? El señor Castiglioni hablaba de 802, ¿no es cierto? 1040 solicitudes de nulidad. ¿Sabes cuántas ingresaron hasta el miércoles después de las 8 de la noche, antes de las 8 de la noche? 165. 165 mesas contestadas. Así es. Si se multiplica por 250 votos de promedio. 38.000 aproximadamente. Entonces, según usted, pero no lo solo que es relevante matemáticamente son solo 38.000 votos. Pero un momentito, sí. Usted dice que estos son los que entraron antes de las 8. Sí. ¿Cuántos entraron, puesto que usted parece manejar esas cifras con alguna precisión? ¿Cuántos entraron ese día hasta las 12 de la noche? Esa cifra no la tengo, pero deben ser unos... Mira, a ver, si entraron 165 hasta ese momento, supongamos que fueron 200, pero de ninguna manera, ¿no es cierto?, los 802 ni los 1040, porque siguen ingresando, ¿eh? O sea, ahora si alguien acucioso va a la página del Jurado Nacional de Elecciones, verá que todavía siguen ingresando los pedidos de nulidad. ¿Sabes por qué? Porque no hay un filtro electrónico que impida la presentación de nuevas nulidades, ¿no es cierto?, a pesar de que el plazo ya venció. ¿Pero qué quiere decir eso? Lo ha dicho el presidente del Jurado Nacional de Elecciones ayer. Eso de los filtros electrónicos no es tan inapelablemente objetivo como usted parece sugerir, porque si yo me hallo, por ejemplo, en el DATEM de Marañón, que es la provincia que más se tardó en enviar las actas, sí, y quiero enviar vía electrónica un recurso de anulación el miércoles a las 8 de la noche, es muy probable que la señal de internet no me permita hacerlo hasta el día siguiente. De manera que hay que tomar muy en consideración. Pero además el mismo vocero de Fuerza Popular ha sostenido que algunas de esas nulidades se presentaron de manera presencial. Evidentemente, sí, las de Lima, pero son una minoría. No, por supuesto, pero esa es una alternativa frente a un problema como el que tú estás planteando. Sin embargo, insisto, lo importante ¿Pero cómo se puede presentar de manera presencial en Lima un recurso de nulidad de actos que han tenido lugar en el DATEM de Marañón? Y hablo de esta querida provincia porque es la última que logró llegar a Lima. Sus votos, es decir, después de Indonesia y Hong Kong, llegaron los votos que emitieron nuestros compatriotas en el DATEM del Marañón. Fernando, mira, el dato objetivo, y creo que haríamos bien en centrarnos en el dato objetivo, es cuántas nulidades se presentaron hasta el fin del plazo, ¿cierto? Es decir, el miércoles a las 8 de la noche. 165. Con el fechador o el fedateador del propio Jurado Nacional de Elecciones, ¿no?, que da cuenta de que esas son 165 nulidades. Pero como por azar, todas estas cifras que usted maneja conducen a que el monto total de votos en disputa es 38.000, es decir, menos que la ventaja que tiene actualmente. Pero esa es la conclusión que usted quiere sacar. Pero es más, te digo, de esas 165, ¿sabes cuántas ya se resolvieron de manera improcedente, declarándolas improcedentes o infundadas? 40. No se ha resuelto ninguna, señor Arbizu. Usted sabe mejor que yo que es en primera instancia. Se podrá apelar. Por favor. Usted es abogado, pero yo no soy tonto. No te quiero sorprender de ninguna manera, pero se han resuelto. Vamos. No se han resuelto, porque hay una decisión en primera instancia. Fernando, y usted sabe mejor que yo como abogado. Fernando, hasta que no se llegue la resolución de primera instancia es una resolución. Más allá de que pueda ser impugnada y pueda ser ratificada o revocada en la segunda instancia, la resolución de primera instancia es una resolución. A eso me refiero con que se han resuelto ya 40 de las 165 que ingresaron en el plazo, que no son 802 ni son 1040.
¿no es cierto? Pueden presentar 1 millón, pueden seguir haciéndolo ahora, pero esas no formarán parte de ningún pronunciamiento de fondo de los jurados electorales especiales. Estos razonamientos matemáticos esté alimentando la actitud de algunos, como de Pedro Castillo mismo, que consideran que ya el pueblo se pronunció, que él es el intérprete de la voz del pueblo y que él ha sido elegido, lo cual ha dado lugar, como usted sabe, a que sea felicitado por algunos jefes de Estado extranjeros que lo consideran sin más presidente electo. Supongo que usted como abogado desaprueba ese comportamiento. A ver, mira, Fernando, te lo digo de la manera más serena posible. Yo creo que el profesor Castillo ha sido bastante cauteloso, incluso en sus apariciones ante la prensa, ¿no es cierto? Hablo del número de apariciones, ¿no es cierto? Mientras la señora Fujimori está día y noche en los canales de televisión que le dan cobertura, el profesor Castillo está muy tranquilo esperando los resultados oficiales. Y te puedo asegurar, y puedo además hacer una invocación yo desde aquí, en este por canal, supuesto. Y lo que está diciendo es que ya ganó. Que no hay duda matemática. Yo lo que estoy haciendo frente a tus preguntas es responderte con absoluta objetividad. Es decir, ingresaron 165 pedidos de nulidad, son esos los que se resolverán, esos corresponden a 38.000 votos, ya se han resuelto 40 de esos, por lo tanto queda un promedio de 25.000 votos por contabilizarse, por observarse respecto de los pedidos de nulidad de Fuerza Popular. Pero básicamente también tengo que hacer un llamado a la tranquilidad y a la calma, por supuesto, porque esto no termina sino hasta la proclamación oficial por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, dicho esto, hay que también decir que el día de ayer, lo que ha ocurrido el día de ayer con estas idas y vueltas del jurado, ¿no es cierto?, no ofrece necesariamente garantías de una imparcialidad absoluta. Es decir, ya pone un velo de duda sobre el jurado y esto es lamentable, ¿no? Y eso creo que más allá de que finalmente retrocediera el jurado, dándose cuenta que había una sentencia del Tribunal Constitucional que iba en contra absolutamente de lo que estaban resolviendo. Pero ya no estamos hablando sobre matemáticas, sino sobre otros aspectos y usted está abriendo el camino posible para que el jurado pronuncie algo que no le gustaría escuchar. No, ¿sabes qué, Fernando? A mí me preocupa muchísimo la institucionalidad, ¿no? Más allá del momento mismo, de este momento mismo, que ya es preocupante, por cierto, porque hay una polarización horrorosa, ¿no es cierto? Me preocupa la institucionalidad. O sea, ¿cómo queda el Jurado Nacional de Elecciones después de este tipo, de estas idas y vueltas, de estas dudas que se ciernen sobre sus miembros? Ese es un problema que creo que hay que resolverse, no para esta elección, que a mi entender y como hemos conversado parece resuelta, sino para el futuro de la institución más importante de la vida electoral del país. Pero tan importante como la autoridad electoral es el compromiso verdadero de los actores políticos y a fortiori de los candidatos en respetar nuestras instituciones y el fallo que ellas pronuncien. En ese sentido le pregunto con toda formalidad, si el jurado contradijera sus matemáticas y concluyera de que ha ganado Keiko Fujimori, ¿usted y su partido aceptarían esta decisión? Te tengo que corregir, no es mi partido. Bueno, el grupo político al que usted está respaldando de una manera notoria. Pero yo no tengo ninguna duda, ¿no es cierto?, de que si eso ocurre, un hipotético... No tener ninguna duda no es una señal de mucha inteligencia, señor Arvizu. Habrá al menos 1%. La pregunta es hipotética, por cierto. Si el jurado no lo siguiera en su razonamiento matemático y pronunciara un fallo que no le gusta, usted naturalmente... me estás preguntando a mí, sí. Por supuesto, pero por supuesto... O sea, bueno, es el jurado, se ha tardado un poco en comprenderme, pero está llegando a la respuesta. Si es el Jurado Nacional de Elecciones el que proclama al ganador de las elecciones, por supuesto. Ahora tendrá que fundar esa decisión en datos objetivos. ¿Y esa decisión es inapelable? Por supuesto que sí. Bueno, hemos comprendido eso entonces. Señor Arvizu, muchas gracias por su presencia acá. Hemos hablado con el abogado Julio Arvizu del equipo técnico de Perú Libre, aunque nos ha hecho saber que no es miembro de ese partido, sino de otro, ¿no? Juntos por el Perú, me parece. Juntos por el Perú. Muchísimas gracias por su presencia, que tengan muy buenos días. Quédense en la sintonía de RPP porque corresponde hablar con el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, que se halla en el Vaticano, pero que establecerá una comunicación digital con RPP desde Roma, la ciudad eterna.